Sí, pues soy José María Larrú, soy profesor del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también enseño, aparte de Economía del Desarrollo, y Doctrina Social de la Iglesia en la misma facultad. Pues vamos a hablar de cuál es la aportación del Papa Benedicto XVI, recién fallecido, a la doctrina social de la Iglesia. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Bisogna di recuperare l'importante contributo del principio di gratuità. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? A ver, me gustaría empezar diciendo que realmente Benedicto XVI es reconocido como un gran teólogo, pero él no es experto específicamente en los temas de moral social, digamos, no es economista, no es sociólogo. Por tanto, se va a apoyar mucho en el pensamiento de otros teólogos, de otros economistas, especialmente la corriente de la economía civil, pues que es una corriente muy interesante liderada por el economista italiano Stefano Zammagni. Esta economía civil pone mucho acento en la cuestión antropológica y se concentra en el ser humano como un ser relacional. Entonces el tema de la reciprocidad va a ser un tema muy importante, que yo creo que emerge con una fuerza novedosa en la encíclica social por excelencia de Benedicto XVI, que es Caritas in Veritate. Intende approfondire alcuni aspetti dello sviluppo integrale della nostra epoca alla luce de la Carità della Verità. Bueno, la encíclica tiene, yo creo que dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte, que es la teológica, que no hay duda de que es de la propia pluma de Benedicto XVI, en la que pone mucho acento en uno de sus temas preferidos, ¿no? O esenciales, desde luego, en su recorrido, tanto como teólogo como después como papa, que es la relación intrínseca entre la razón, la fe y, en este caso, la verdad, ¿no? Como la verdad no puede estar en contra de la razón. Para el católico, la verdad es, digamos, la razón creativa fundamental, ¿no? Entonces, como el fundamento, ¿no?, de toda acción, si queremos, humana y, desde luego, económica, va a ser la caridad, ¿no? La caridad es la verdad, ¿no? Caridad en la verdad sería la traducción del comienzo de esa encíclica, Caritas in Veritate, y como no hay oposición entre el amor ofrecido y el amor recibido, que es la orientación fundamental del cristiano, ¿verdad? Esa primera parte yo creo que queda encuadrada de manera magistral por el propio Benedicto XVI. Y luego hay toda una segunda parte en la que se van abordando numerosos temas sociales, ¿no? Sociales, económicos, desde la cooperación al desarrollo, la empresa, el trabajo, las migraciones. Y bueno, ahí es donde yo creo que él recoge una aportación fundamental de otros autores, ¿no? Probablemente pues también todos pertenecientes a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Ese punto es muy interesante porque en Caritas in Veritate la concepción que tiene Benedicto XVI de la empresa es que el beneficio es lícito en sí mismo, pero que no puede ser el fin último de la empresa, ¿no? No es la naturaleza propia de la empresa, ¿no? No puede ser su fin en sí, ¿no? Dinero fácil, no me fío ni de $1 que no me gane a pulso. No se puede tampoco renunciar a él, ¿no? Porque si no, pues la empresa no es económicamente viable, pero introduce también una diferenciación muy interesante, que es que puede haber empresas que sean de beneficio, ¿no?, del profit, y sin embargo hay otras que puedan perseguir también el non-profit, ¿no?
asociaciones ligadas a la sociedad civil que tienen una contribución económica en el sentido amplio, no en el sentido monetario o dinerario, ¿no? Sino economía como el gobierno de la casa, que invita también a que haya una complementariedad entonces entre esas iniciativas de la sociedad civil a través del emprendimiento junto con el Estado y el mercado, ¿no? Porque de esa manera no se polarizan, digamos, las ideologías pro mercado, digamos, del capitalismo y pro Estado del comunismo, ¿verdad? En esa confluencia hay una novedad muy clara en Caritas in Veritate, que es la lógica del don, ¿no? Cómo la gratuidad puede pertenecer también a la propia acción económica, ¿no? Cómo en la empresa también se pueden vivir relaciones de amor. No solo digamos, hay una motivación por parte del trabajador o del empresario que llamaríamos intrínseca, me beneficia a mí, pues al estar trabajando voy a recibir un salario para poder vivir, y al contratar a trabajadores voy a poder llevar a cabo la idea que tengo yo de empresa, ¿no? Tampoco hay solamente una motivación o un amor extrínseco, ¿no? Y digo, bueno, algo me viene de fuera, algo pongo yo, que son las relaciones de amistad entre compañeros, ¿no? Pues probablemente tenemos también un beneficio no económico cuando acudimos al centro de trabajo y nos relacionamos con los demás, ¿no? Porque obtenemos información que a lo mejor no es puramente la que tiene como fin en sí la propia empresa, ¿no? Y que pueda haber también una dimensión de amor, ¿no?, en este emprendimiento que sea trascendente. Es decir, si yo puedo dar una donación a fondo perdido a un familiar para que encuentre en este emprendimiento que hace, pues su sentido de vida, ¿vale?, su proyecto de vida, y no espero que me lo devuelva porque es una donación que yo hago, y además le puedo aconsejar si tengo experiencia en el mundo empresarial, pues estoy actuando de una manera gratuita, no espero nada a cambio, no hay un retorno, ¿vale? Pero sí tiene un fundamento de relación trascendente, ¿no? Lo hago por el bien del otro, ¿verdad? Entonces hay entonces esa lógica del don que se complementa a la propia lógica del beneficio. Hay una frase, digamos, que sería como el lema, ¿no?, la que más probablemente se repite, y es que en todo acto económico hay siempre una dimensión moral también, ¿no? Cuando consumimos o cuando invertimos no es únicamente una dimensión, si queremos, financiera, sino que debe tener también una dimensión moral. Claro, es muy interesante el propio Concilio Vaticano II, en el que Benedicto XVI, bueno, entonces como cardenal Ratzinger, interviene a la hora de la redacción de Gaudium et Spes, deja claro que hay una autonomía de la realidad, ¿vale?, en la cual el hombre actúa, ¿no? Por tanto, las leyes económicas de la oferta, la demanda, la formación de los precios, ¿vale?, toda esta cuestión, digamos, que es técnica, ¿no?, o contingente, ¿vale?, pues debe estar guiada por la razón, ¿no? Sin embargo, la fe, que no se contrapone a la razón, puede añadir, puede iluminar esa razón, ¿no?, y decir, bueno, por supuesto, a la hora de gestionar una empresa, como decíamos antes, pues es totalmente lícito perseguir el beneficio, ¿no?, y dar un dividendo a los accionistas, ¿no?, y cuidar la vida de manera integral de los propios trabajadores, defender sus derechos, ¿vale? Eso sale explícitamente en la encíclica, ¿no? Sin embargo, se puede también añadir que hay otro enfoque, por ejemplo, de la empresa, que no es el tradicional, ¿no?, de maximizar el beneficio para repartir dividendos, y es el enfoque de los stakeholders, ¿no?, o de todos los miembros que intervienen en el acto económico empresarial, ¿no? Es decir, cómo el empresario también puede estar cuidando a sus proveedores, a los clientes, a los propios trabajadores, ¿no?, a los directivos, y no solo maximizar el dividendo de los accionistas, ¿no?, sino una visión integral, ¿no?, en la que se cuidan recíprocamente todos los que intervienen en este proceso de mercado que es la propia acción económica. Sí, bueno, yo creo que aquí es continuista, igual, ¿no?, desde Populorum Progressio de Pablo VI a las encíclicas sociales, Laborem Exercens de Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, ¿no?, como la riqueza, si se convierte en el rival de Dios, está desvirtuada,
¿vale? Y sin embargo sí que puede ser un medio de realización humana. Resaltan en el discurso, por ejemplo, en Westminster, ante el Parlamento inglés, ¿no? en 2010, si recuerdo bien, estableció como las prioridades, por ejemplo, también de una acción económica exterior, ¿no? Una cooperación internacional para el desarrollo, como las necesidades materiales primarias, como la alimentación, ¿no? Como el agua, la educación, la sanidad, para todos, pues son objetivos compartidos, ¿no? Desde luego por la propia doctrina social de la Iglesia, ¿no? También es interesante cómo sin fijar cuantías, ¿no? Pero yo creo que se desprende de ese apoyo a la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Pablo VI habló del deber de solidaridad, no como una opción voluntaria, que podía ser más el pensamiento liberal, ¿no? Si tú quieres apoyar a los pobres o a algún país en desarrollo, eres libre de hacerlo, pero el Estado no debería comprometerse en esa acción. Yo creo que el magisterio es claro en cuanto a ese deber. También afirma que no es lícito utilizar, digamos, de manera manipulativa la condicionalidad de la ayuda al desarrollo, por ejemplo, para hacer que otros países adopten culturas, ¿no? o políticas económicas que beneficien al propio país donante, ¿no? Esto también ha sido recogido y repetido después por Francisco en Laudato Si', ¿verdad?